Es momento de los cintarazos. Guillermo Cinta, buenos días. Muy buenos días, estimado Teodoro Rentería. Buenos días, amigos de Irradia Noticias Morelos. Pobre México, un país de mentiras. Durante más de una década me he referido al libro País de Mentiras de Editorial Océano, aquí en México, publicado en 2008, de la socióloga e historiadora Sara Sefcovic. Esta brillante mujer nació en Ciudad de México el 2 de abril de 1949 y es autora de 14 libros y múltiples artículos en periódicos y revistas. La citada obra concentra artículos publicados por la propia Sefcovic en el diario de Universal a lo largo de 10 años y explica de manera inductiva y deductiva la patología de la mentira entre la sociedad mexicana, pero sobre todo se refiere a la forma muchas veces tan simplista con que mienten los políticos y funcionarios mexicanos. Hoy quise retomar de nuevo parte de lo analizado por Sara Sefcovic en su libro, ante las frecuentes mentiras expresadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en sus conferencias de prensa mañaneras y por quienes de alguna forma u otra estuvieron relacionados con la construcción de la malograda línea 12 del metro, también llamada la línea dorada por el altísimo costo que tuvo, que como todo el mundo sabe colapsó en la alcaldía Tláhuac de Ciudad de México el pasado 10 de mayo. López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado Carrillo, director de finanzas en el periodo de Ebrard como jefe de gobierno, y toda una pléyade de personajes ligados al grupo Carso de Carlos Slim, quienes fueron contratados por Ebrard siendo este jefe de gobierno de la capital mexicana en el periodo 2006-2012, para ejecutar la construcción del metro elevado bajo evidentes condiciones de corrupción. No hay que darle tantas vueltas al asunto, tal como ha pretendido hacerlo López Obrador para desviar la atención y confundir a la opinión pública nacional en sus conferencias de prensa mañaneras con el fin de proteger, sobre todo, a Claudia Sheinbaum, su consentida para la presidencia en 2024, pero también a Ebrard. Los peritajes difundidos en días recientes, así como el reportaje del diario norteamericano The New York Times, demostraron que el colapso de la línea 12 del metro, cerca de la estación Olivos, se debió a errores estructurales y vicios ocultos durante la construcción. Aquí se cumplió y se seguirá cumpliendo el antiguo adagio mexicano de que origen es destino. Por eso el Colegio de Ingenieros de Ciudad de México dice, no la muelen, toda la línea debe estar mal, debe cancelarse la circulación del metro elevado en esa vía de comunicación. Si eso ya sucedió en un tramo del metro elevado, puede repetirse en cualquier otro lugar. Nunca ha sido seguro transportarse por ese medio, pero los capitalinos lo ignoraban y apenas se enteraron hasta que sucedió la tragedia el 10 de mayo pasado. A juzgar por las apariencias y ante la abundancia de falsas justificaciones, o sea, mentiras, a los gobiernos federal y de la Ciudad de México les urge que el tiempo pase y el tiempo consiga la impunidad para quienes hoy por hoy son lamebotas o cancerberos de López Obrador. Lo estamos constatando. AMLO ansía cubrir con el manto de la impunidad a esos incondicionales suyos. Desde luego, lo hace mediante mentiras, pretendiendo desviar así la atención hacia quien se deje y se le ponga enfrente, aplicando lo que se conoce como la caja china. Por eso es importante retomar a Sara Sefcovic, quien en el magnífico libro País de Mentiras se esforzó por ubicar a la mentira en función de sus contextos históricos y de sus dinámicas particulares en situaciones sociales que se consideran ejemplares. Es el caso de las mentiras que tienen que ver con la brecha
existente entre las declaraciones oficiales del gobierno mexicano que se afirman como hechos y milagros en cada uno de los periodos sexenales que dura la presidencia frente a los datos verificables de la realidad. En el enfoque deductivo, la autora se detiene para responder a la cuestión de por qué la realidad social mexicana está tan ligada con la mentira. Lo atribuye a una tradición heredada de autoritarismo, a la difícil inserción de México en la modernidad, a la complicada posición del país frente a Estados Unidos, América Latina y Europa, y a las condiciones de sobrevivencia en la sociedad mexicana, ya que en todos los estratos la pobreza va de la mano con el imperativo de proteger a toda costa el estatus que se ha alcanzado, o se ha pretendido alcanzar, o dizque se ha alcanzado. La existencia del caudillaje, como el ejercido por AMLO, el convencimiento del poder de la palabra para crear la realidad y no solamente para describirla. Si digo algo, ese algo es. La necesidad de que el país se perciba como capaz de cumplir los grandes proyectos de la Cuarta Transformación en el contexto de las dificultades tanto de la modernidad como de las relaciones internacionales. El deseo de demostrar que México es el primus inter pares en América Latina y la simple y llana incapacidad del sistema económico, incrementada por la incontenible corrupción, la falta de rendición de cuentas y el fraude para las aspiraciones sociales y políticas, son las referencias a partir de las cuales la autora del libro País de Mentiras, Sara Sefcovic, deduce la forma por la cual la mentira es siempre y desde siempre la forma de encubrir las deficiencias, incompetencias, manifestaciones de cinismo y privilegio tanto de la ideología como de la pragmática por encima del análisis social objetivo. Por eso López Obrador no aguanta la crítica. El resultado es una caracterización densa, absorbente y brutalmente enfurecida de la vida mexicana con todas sus texturas. Hoy por hoy, la mentira vuelve a aparecer con mucha más fuerza en la vida pública nacional. Es de hecho es un actor político la mentira. Y gran cantidad de mentiras salen, brotan, emanan a diario desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional. Cualquier simple cristiano puede comprobarlo a diario. Así de que concluimos con la siguiente expresión: pobre México, un país de mentiras. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes que tengan un magnífico fin de semana.